Buenos días, nos encontramos acá en Humacao, central, la antigua central Pasto Viejo. Estamos entrevistando al señor Wilfredo Molina y entre varias preguntas pues le queremos hacer bien importante si es él el último maquinista vivo que existe hoy día en Puerto Rico. Es una persona con un conocimiento invaluable para la historia del ferrocarril en Puerto Rico. Estamos acá con el señor Roger Aponte de Ponce y el señor Julio Colón de Isabela, y este que les habla, Víctor Díaz, de los Amigos del Tren de Isabela. Wilfredo, gracias por las atenciones que siempre nos ha dado y la amistad sobre todo, ¿verdad? Que siempre nos ha brindado y el conocimiento. Pregunto, Wilfredo, ¿dónde nació usted y cómo fue esos primeros años de infancia? Buenos días, amigos de Isabela. No, Isabela y amigos de Ponce, Roger de Ponce, yo de Ponce. Hombre que me acompañaba cuando yo estaba aquí en Diversilandia y después cuando estuve en Tren del Sur. Bueno, yo nací aquí en este humilde barrio Pasto Viejo. Ya cuando yo nací, pues ya identifiqué a mi padre trabajando aquí en esta central, en el departamento de ferrocarril. Hombre de mucha experiencia. Y me desarrollé a la edad de niño, más tarde de adulto aquí, en el barrio. Y a los 17 años empecé a trabajar en ferrocarril, en contra de mis padres, porque trabajar en ferrocarril representaba un riesgo físico, donde muchas personas trabajadoras del ferrocarril murieron. Y ante esta situación, pues mi padre estaba en contra de que yo trabajara. Pero mi empeño, mi interés dominó y ellos me permitieron trabajar aquí. Trabajé en casi toda la fase del ferrocarril, menos en la instalación y reparación de vías ferroviarias. Eso no me llamaba la atención. A mí lo que me llamaba la atención eran las locomotoras, ver los trenes corriendo. Y puedo decirle que durante esa trayectoria que tuve, a los 22 años, me convertí en maquinista de trenes. Eso me dio la oportunidad para interesarme en los trenes, que hoy en día, pues yo acostumbro a viajar mucho para otros países. Y lo primero que yo hago es buscar dónde está la estación del tren, acercarme a los trenes, tocarlos, ensuciarme los dedos, para sentirme conforme y vivir aquellos años de plena juventud cuando comencé a trabajar en el ferrocarril. Te pregunta que Wilfredo, en esos años iniciales que usted trabajó en ferrocarril, ¿llegó a ver y llegó a trabajar en máquinas a vapor? Trabajé, pero no como maquinista. No trabajé como maquinista, porque aquí prácticamente había en el tráfico una sola locomotora de vapor muy potente, muy fuerte, que era la que hacía la ruta de Pasto Viejo al barrio Peña Pobre, que es entre medio de la división de Junco y Naguabo. Y como esa ruta era muy peligrosa por la cuesta, la pendiente que había ahí tan potente, pues tenía que ser maquinista ya probado. Ningún otro maquinista lo ponía a trabajar ahí. Preferían que el personal de maquinistas y fogoneros
trabajaran overtime, cubriendo la ausencia de otro personal, que tomarse el riesgo de poner otra persona. Sí, yo trabajé de conductor ahí. Conductor es la persona que está a cargo de las operaciones y servicios que hace esa locomotora. Y yo tuve esa dicha de trabajar ahí. Me gustaba ahí porque por el riesgo que había envuelto ahí, el desafío de una persona joven. Y yo para la edad de 20 años promedio, me gustaba trabajar ahí. Y además que esa ruta estaba acompañada de pasar por muchas fincas privadas y había muchas residencias. Y si había residencias, pues habían muchachitas jóvenes a las que uno le acostumbraba a decirle adiós. Y el deseo es que siempre mandaran a uno esa misma ruta al otro día para volver a decir adiós, ¿eh? Pero era una ruta muy peligrosa, tanto para subir la pendiente, porque había que desarrollar una velocidad grande, como el riesgo peor de bajar la pendiente. Y si estaba lloviendo, más todavía. Pero después tuve la dicha de trabajar en la locomotora diésel y comencé, recuerdo, en la locomotora estándar. Y trabajar con una locomotora estándar no es fácil, porque usted lleva 30, 40 vagones detrás y subir por una semijarda donde tenga que estar cambiando de velocidad no es fácil. Pero creo que nací para ser maquinista y trabajar en el ferrocarril. Wilfredo, usted me habló de Pasto Viejo y Junco. ¿Cuáles fueron las rutas totales que llegó a llegar? ¿Llegó desde Pasto Viejo hasta dónde? ¿Qué ruta usted sirvió? ¿Qué ruta usted trabajó? Bueno, yo trabajé también de Pasto Viejo allá a la estación de Naguabo. Ve a llevar caña y la locomotora de Fajardo se lleva esa caña para la molienda allá en la central de Fajardo. Y acá localmente cubrí todas las rutas que tenía las vías de ferrocarril de Pasto Viejo, inclusive lo que hoy es Palma del Mar. Toda esa área estaba cubierta con diferentes rutas en esa área. Usted me comentaba que cubrió todas las posibles labores, desde lo más sencillo hasta maquinista. ¿Me podría describir un poquito las que se acuerde de esas diferentes ocupaciones que tuvo durante su época que trabajó con el ferrocarril? Diferentes trabajos. Bueno, yo fui una persona que me di a buen querer por mi manera de responsabilidad. Lo fui y lo soy al presente. Yo empecé a recoger caña cuando se le caía la caña a los vagones y no había paso por esa vía. Y yo pues empecé ahí. Trabajé en el virador de los vagones, ya en la central. ¿Qué es un mirador? Un mirador donde llega el vagón, se monta una plataforma de acero y esa plataforma se vira y la caña cae en lo que le llaman la hamaca, que es un hoyo, ¿verdad? Por decirlo así más claro, la joya habichuela, donde la caña cae ahí y a través de un conveyor la caña sigue moviéndose hasta que llega al molino. Trabajé en la romana del Guarapo, que una vez se dañó la romana, y recuerdo que trabajé allí con otras personas más. Más tarde
trabajé de ayudante de listero. ¿Qué es un ayudante de listero? Listero es tomar la lista del personal que está trabajando en diferentes áreas y traérsela al listero, que es el que cuadra la nómina. Y también pues en esa manera que le estoy describiendo, pues subí a trabajar en cuadro telefónico. Ese cuadro telefónico era un cuadro manual, donde todo se hacía con teclas, no era automático. Y eso me dio la oportunidad que si conocía el cuadro telefónico, cuando surgió la oportunidad ya a cejar las operaciones de ferrocarril, yo fui despachador de trenes. El despachador de trenes que controla todas las operaciones de las locomotoras que estén trabajando en su turno. Y al conocer el cuadro telefónico, era donde se conectaban mediante vías telefónicas en las diferentes rutas que transitaban los trenes. Ahí el personal se reportaba en las cabinas que había instaladas, llamaban al tráfico donde estaba trabajando el despachador de trenes y le daban instrucciones de lo que iba a hacer. Traer vagones con caña, llevar vagones vacíos, cruzar con una locomotora que va en dirección opuesta. Todas esas operaciones están a cargo del despachador del ferrocarril. Trabajé hasta de carpintero, hice muchas funciones. Algo de guardafreno. Trabajé de guardafreno cuando uno empieza a trabajar el ferrocarril, esa posición es la posición primera que uno hace. Uno se convierte en el ayudante del conductor, que yo también fui conductor. ¿Y quién es el conductor? El conductor es quien recibe las instrucciones del tráfico y se la transmite al guardafreno, que es su ayudante, como también al personal que está de locomotora, en la locomotora, como es el maquinista, y al fogonero, si es locomotora de vapor. En alguna ocasión habíamos conversado, me estábamos hablando parte de la ruta que la mencionó ahorita, pero me gustaría si pudiera un poquito de detalle de esta cuesta en la ruta que iba hacia Peñapobre, que era bien peligrosa, que había una máquina específica para eso por los empinados y que había que bajarla con poca carga y poca velocidad. Sí. Cuéntame un poco de eso. Sí, eso es una experiencia que yo creo que, aparte de lo que se mencionan allá en Isabela, en Aguadilla, yo creo que en Puerto Rico no había una pendiente tan inclinada, unos grados de inclinación tan grandes como esta. Y solamente ahí podían trabajar locomotoras de vapor bien potentes, una capacidad muy amplia. Y recuerdo, por ejemplo, que el conductor recibía instrucciones para subir carga de la parte llana a la parte más alta allá en Peñapobre. Y ahí se consultaba al maquinista cuánta carga podía subir. No era el conductor, no era el despachador de estación del tren, no, era el maquinista quien decía cuánta carga se podía subir, basado a la capacidad, por su experiencia. Era una pendiente, como le dije anteriormente, muy inclinada y de mucha curva y contracurva, curva bien cejada, curva que en algunos momentos usted iba al frente y estaba viendo la cola del vagón porque eran en forma de U, los radios de las curvas.
Pero subir sí había peligro, pero el mayor peligro estaba cuando había que bajar carga, bien sea furgones cargados con azúcar que venían de la central de Junco con destino a la playa de Humacao donde se embarcaba el azúcar, como también el melado que se producía allá en Junco, melado y azúcar negra, porque en Junco no se refinaba el azúcar, se refinaba el azúcar solamente en Cagua. Y cuando había que bajar carga, que sea de día o de noche, considerando si no estaba lloviendo, si estaba lloviendo, si era de día o de noche, el maquinista siempre es quien decía, se puede bajar tanta cantidad de vagones. Como también dependían los vagones, los frenos que tenían los vagones. Y él decía, vamos a bajar con 8 vagones, vamos a bajar con 12 vagones, dependiendo, como les dije, la cantidad de frenos que tuviesen los vagones. Y ustedes dirán, 12 vagones no son nada, oiga, pero esta locomotora que podía bajar 12 vagones o subir 12 vagones, en la ruta para Naguabo podía llevar 50 vagones. Ahí van a ver la diferencia en la subida. Si dominaba 50 vagones, ¿cómo podía dominar 50 vagones subiendo? No, solamente quizás 8, 10, 12 vagones como mucho, porque era una pendiente demasiado inclinada y demasiado peligrosa para bajar. Y si estaba lloviendo esa noche, más todavía. ¿Por qué? Porque los areneros que le suplen arena debajo de las ruedas, pues esos tubos se tapaban. Y hasta que no pasaba el aguacero y se tapaban los tubos de arena, no se podía continuar la marcha. Wilfredo, como muchas de las personas que están viendo el video a lo mejor desconocen esto de la arena, ¿usted nos podría describir qué era eso de la arena, para qué se usaba y dónde en la máquina estaba la arena? ¿Qué se hacía con esa arena? Sí, la arena estaba en unos depósitos sobre la caldera. La caldera es esos redondos que ustedes ven, quizás 18, 20 pies de largo, pues promedio. Y esa arena va a unos depósitos arriba. Y esa arena baja mediante unos tubos que llevan cerca de la rueda de la locomotora, prácticamente casi debajo. Esa arena es lo que se utiliza para echarle arena cuando la máquina está lloviendo o va a arrancar una carga, que los vagones están detenidos para que las ruedas no patinen o para que tenga freno con más seguridad, pues se le aplica la arena. Esa arena va mediante mediante la aplicación de aire que le aplica el maquinista. Y esa arena cae debajo y entonces tiene más agarre la rueda contra el riel. De lo contrario, si no lo tiene, pues patina y no hay seguridad. Otra cosa es, si tiene que hacer una parada de emergencia, le aplica la arena y hay mayor tracción entre el riel y la rueda. Perfecto. Me quedó algo pendiente en una conversación pasada que sería importante que la gente escuchara y entendiera. En el trabajo suyo de guardafreno, me habló, usted me lo mencionó, para mí fue bastante impactante esto de que tenía que estar saltando de una máquina en movimiento para bajarse y moverse a otro vagón, con lo peligroso que era eso, ¿no? Bueno, sí. Añadiendo a la información que acabo de decir, en esa ruta, cada vagón o una cantidad mayor de la mitad de los frenos que tuviese la carga que se iba a bajar, tenía que tener freno para ayudar a bajar la carga por la pendiente
y uno, el personal, tanto el guardafreno como el maquinista, asegurándose que los frenos estuvieran buenos. Entonces cuando se iba a bajar la carga, uno tenía que bajarse a cierta velocidad que ya la máquina regulaba la velocidad para bajar. Uno tenía que, podemos decir, lanzarse a la orilla para esperar el primer vagón que trajera el freno. Y se usaba un tubo para hacer más fuerza en las ruedas del freno. Y según uno aplicaba el freno, se bajaba y volvía hacia atrás la locomotora moviéndose, o sea, los vagones moviéndose. Era un riesgo porque usted tenía que estar en cuclillas, podemos decir, entre medio de vagón y vagón. Usted está prácticamente encima de los topes de los vagones. Y un riesgo, uno se puede zafar y caer debajo. Entonces uno aplicaba el freno, se bajaba, volvía atrás y volvía atrás hasta aplicar el freno a la gran mayoría de los vagones para poder ayudar a esa carga a bajarla. Perfecto. Para aclarar a la persona, si cuando saltabas de un vagón para moverte a uno más atrás para ayudar con los frenos, si caías mal y caías dentro de la vía, debajo del tren. No había para contarlo, yo estuviera contando ahora. Okay. Ese era el miedo que tenía mi madre al empezar, ¿ves? El peligro. Eso también el peligro cuando una locomotora va a entrar con carga a otro desvío. Pues para la costumbre era para que la máquina no se detuviera y perdiera esa fuerza que traía, pues uno acostumbraba, si iba a entrar a otro desvío, pues lanzarse y coger delante de la máquina, digamos, alcanzar una distancia favorable, 75 o 100 pies adelante. ¿Por qué? Porque ese desvío, esa aguja, muchos de ellos tenían un candado y uno cogiendo llevaba la llave ya en la mano, amajar la cintura el llavero para que no se perdiera, abrir ese candado, cambiar de desvío antes de que la locomotora llegara. Y así, de esa manera, pues entrar a la locomotora a otra ruta, y ahí esa dirección de esa vía donde entraba había que dejarla para la general, para la vía principal. Y ahí el maquinista, el guardafreno se tenía que quedar ahí y esperar que pasara el último vagón y montarse ahí. Y si eran furgones que tenían unos pasillos mediante tablones por encima de los furgones, pues desde el último que se trepaba por una escalerilla que había, iba cogiendo por encima de ese tablón de 12 pulgadas de ancho hasta llegar a la locomotora. Sin baranda. Sin baranda. Si se caía, pues yo te sabe, brazos rotos, cabeza rota, En el mejor costillas rotas, en el mejor de los casos, porque podía morir de la altura, ¿ves? Y velocidad que iba. Correcto. Wilfredo, ¿qué cosas se acuerda usted total que se movían esos equipos? Además de la caña, pregunto si se movía personas o algunos otros productos agrícolas o equipos. Bueno, yo te puedo hablar en base de la experiencia de aquí, de esta central. Aquí se movía la caña, se movía la miel, que se llama el melao, y se movía el azúcar, bien sea en plataforma o en furgones. En plataforma se movía porque era ya directamente lo que salía de aquí de esta central al puerto de la playa de Macao. Ahí venía el barco, se quedaba en alta mar y mediante bacha se llevaba la carga de melao y azúcar al barco, como también se recibía la caña que venía de la isla de Vieques
se recibía ahí esa caña. Y esa caña que traía esa bacha, podía traer caña para 25, 26, 28 vagones. Esa caña se molía aquí. Era una caña finita, dura, pero dulce. Y por ser dura, cuando esa caña entraba a los molinos, la molienda se aguantaba un poco. ¿Ves? Había que alimentar los molinos con menos cantidad de caña porque era una caña dura. Yo recuerdo también ya como muchacho, antes de empezar a trabajar, que en Gurabo estaba la base que hoy se conoce como la estación experimental allá en Gurabo. Esa base era del ejército y el tren de pasajeros que salía de allá de San Juan con mercancía, parte de ella para ir para Gurabo, para la base, pues venía haciendo una ruta por toda la parte norte hasta llegar aquí a Pasto Viejo. Aquí el tren de pasajeros que traía carga también, pues depositaba esa carga en algunos desvíos. Y yo recuerdo que para darle protección, seguridad a ese equipo que traía para la base, venían soldados vigilando esa carga con carabina, ¿ves? Y esa ruta la hacía hasta llegar a Peñapobre, porque ahí en muchas ocasiones llegaba nuestro servicio y de ahí iban las locomotoras de Junco y se llevaban esa carga hasta directamente al campamento de Gurabo, que había un desvío especial cerca para poder bajar la misma. Eso yo lo recuerdo porque lo vi. No, nunca hubo, no, las máquinas una máquina que saliera de aquí de Pasto, ¿tenía la posibilidad de llegar hasta San Juan por vía o no? Sí, seguro, bueno, lo que acaba de mencionar, que allá de San Juan, estación, venía la carga. Ok, perfecto. No habían los furgones, eso no se conocía, se conocían camiones pequeños de plataforma cubiertos con encerado, pero carga grande, mucha, para zona este, se movía a través del ferrocarril, como también para la zona sur, muchas de ellas pues venían a San Juan y cogían la ruta número 1, que era Vega Baja, Manatí, por ahí, Isabela, Mayagüez, Yauco, y su destino era final allá en Ponce. También había una ruta más corta que era de Ponce a Guayama. Esta máquina nos mencionaba que utilizó, que manejó las diésel, no llegó a trabajar con las de vapor directamente. ¿Cuán fácil o cuán difícil era manejar una máquina diésel? ¿De cuál? Una máquina diésel, por la que usted Una trabaja. locomotora diésel, en cierta manera, era más simple. Yo, sí, el maquinista de vapor siempre da unas prácticas a uno, ¿ves? El que más se interesaba, pero de ahí nada más, de ahí no pasaba, porque siempre eran lo mismo. Eran personas mayores de edad, que los colmillos, como nos dicen, sus dientes, su dentadura, lo había echado ahí de temprana edad. Ahora, locomotora diésel podía ser una locomotora estándar, como una locomotora automática, doble motor, Wisconsin, Plymouth, de diferentes marcas, locomotoras bien potentes. Muchas locomotoras de ellas, de esas que le acabo de mencionar, de doble motor, trabajaban en doble. En doble era que dos locomotoras estaban acopladas con un sistema de aire y electricidad, que un solo maquinista operaba las dos locomotoras.
Y por ejemplo, para la ruta de Fajardo estaba la Puerta de la Esperanza, que había también que ponérselas allí para subir la carga. No, no tanto como la ruta que yo le mencioné hacia Peñapobre, porque ahí era en línea recta, ¿ves? Y no había tanto riesgo comparado acá. Y ahí estaba la locomotora 9 de Fajardo, de vapor, que después pasó a trabajar aquí, a la central, cuando se unió la Eastern Sugar con la Sea Brewer. Esa locomotora ha sido la locomotora más potente de vapor que ha venido a Puerto Rico. ¿Qué tipo de máquina era? Una locomotora de vapor. No se acuerda No me acuerdo la marca, pero esa lamentablemente, cuando desapareció el ferrocarril, desapareció en pedazos, pegada con acetileno para hierro. Como así murieron casi todas. Muy pocas se embarcó, se vendió hacia Sudamérica. Molina, usted estaba hablando, y sobre todo esta pregunta la hago para las personas que nos están escuchando. Estamos hablando de diésel. Tal vez muchas personas pueden pensar que estas máquinas diésel trabajaban igual que un camión, pero sin embargo mencionó algo eléctrico. ¿Usted puede explicarnos cómo era que funcionaba, a diferencia de la máquina de vapor, o cómo era que funcionaba la máquina diésel eléctrica, comparándola con un camión, si había una diferencia? Bueno, hay una diferencia seguro, porque primero que la dirección de un camión la hace el camionero, el chofer, el conductor, mediante un guía. Una locomotora de vapor o de diésel, de lo que sea, coge a través de unos rieles ya establecidos, fijos, que solamente cambia de dirección cambiando lo que se llama el desvío, que es la aguja. ¿Ve? Y por tal razón es diferente. Ahora, tenemos que añadirle también que una locomotora cambia la dirección, bien sea estándar o automática, pues cambia la contramarcha, y al poner la contramarcha quiere decir que si va para el frente le pone la contramarcha y toda velocidad desarrolla hacia el frente, la desarrolla hacia atrás solamente con cambiar la palanca de contramarcha. Así también la locomotora de vapor. Está la manecilla que usa el maquinista para suplirle el vapor a los pistones, ¿verdad? Pero si va hacia atrás, está también la palanca de contramarcha, que es para que cambie de dirección. Pero entonces, la pregunta venía tal vez por esta parte eléctrica. ¿Por qué le llaman diésel eléctrica a las máquinas diésel? Bueno, porque algunas de ellas trabajan mediante unos generadores que van entre medio de los trolis. Entonces, esos generadores producen la corriente para ellos moverse. El motor solamente es para hacer mover los generadores. Eso es como una planta de luz, está el motor que hace mover el generador que produce la corriente para su casa o para el establecimiento, para lo que sea. Correcto. Wilfredo, pregunta. ¿Que se acuerda usted, siempre piensa uno mucho en esto, ¿se acuerda usted de haber visto accidentes, descarrilamientos y o muertes? Sí, seguro que sí. Algunos de ellos, por ejemplo, esta ruta que yo digo que es bien, o era bien potente, ya eso no existe. Ahí bajando la locomotora, un tren de tanque de melao
que venían de Junco con destino a la playa de Humacao. Pues ahí la locomotora de Pasto Viejo, cuando empezó a bajar la carga de los tanques llenos de melado, cogió la pendiente, dominó la locomotora, y por más que el maquinista trató de controlar la carga, no pudo. Y una curva que se llamaba Zambrana era una curva y contracurva. Ahí la locomotora no pudo continuar sobre los rieles, se salió y mató el fogonero, y el maquinista sufrió daño físico por el vapor al romperse la tubería de vapor. Y ahí pues el guardafreno que trabajaba ahí vio a su padre morir, que era el fogonero. Yo tenía una edad, quizás 8 o 10 años, pero yo me acuerdo que fue a unos quizás 2 kilómetros de aquí, de Pasto Viejo. Era empezando a subir la pendiente. Y toda la familia de aquí, de la vecindad, pues muy pendiente del accidente que había pasado. Y pasaron otros cuantos más que yo físicamente no estuve presente. Pero sin embargo, en la ruta esta de la pendiente que la acabo de mencionar anteriormente, había un cruce de una carretera vecinal que iba a unos salones de clase que estaba a la parte arriba de la ruta del tren. Y los muchachos, edad de 10 años, pues el anhelo de ellos era darle una trillita en el tren. Por ahí el tren iba lento subiendo. Y esto ocurrió siendo yo despachador de trenes. A las 1:20 de la tarde le di unas instrucciones en la estación de Antonjuí, muy cerca de donde se descarriló la locomotora y se mataron la gente. Pues ahí yo le di instrucciones, subir con 17 vagones de caña. Iban 2 locomotoras diésel de doble motor al frente y una atrás. Esa atrás era para evitar apoyar la carga y evitar que se cortaran los vagones, o sea, los topes de los vagones se desprendieran, se soltaran. Y para eso pues se ponía una locomotora atrás para apoyar. Y eso fue a las 1:20 de la tarde. Y me acuerdo que eso de 15, 18 minutos más tarde, me llamaron por radio de que había habido un accidente. Y el accidente fue que estos muchachitos que acostumbraban a subirse a los vagones entre medio de los topes, a dar una carrerita, uno de ellos se zafó y cayó en medio de la vía y fue destrozado por varios vagones. No me acuerdo exactamente cuántos vagones le pasaron por encima, incluyendo la locomotora, porque el maquinista no se percata de eso. Y cuando llamaron, pues ese personal que tuvo el accidente salía a las 2 de la tarde, minutos más tarde,
como yo también rendía a las 2 de la tarde. Y yo me acuerdo que yo fui a ver el accidente y vi un triste cuerpo de un niño, por decir 10 años. Las casas y estaban las muchachas. ¿Alguna anécdota de esas así curiosa que se acuerde para cambiar un poquito el tema del tono de... Bueno, yo te de puedo la decir mujer? más, yo te puedo decir más, yo te puedo decir más. Ya trabajando yo de despachador de trenes, pues ahí en la estación de Peña Pobre. La estación de Peña Pobre era algo sencillo, no es que hubiese una estación físicamente, sino que había una plaza. Y esa plaza es que hay 5 o 6 desvíos para depositar la carga, bien sea llena o vacía. Y ahí está esa área, esa plaza, paralelo a la carretera número 31 que conduce de Junco a Naguabo. Y paralelo también a la carretera había unas parcelas. Y yo me acuerdo que yo fui por allí una vez con unos amigos míos y llegamos a una casa donde habían 3 muchachas preciosas. 3 muchachas preciosas. Y conversé con una de ellas y le dije, mira, tú me puedes llamar porque yo trabajo así, 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 y tú puedes cruzar la vía y allí abrir la cabina que hay del teléfono y tú marcas y tú me vas a llamar a tal hora. Todos los días tú me vas a llamar. Dependiendo el turno. Yo te voy a informar los turnos que yo tengo. Por la tarde, pues tú me llamas. La muchacha estaba en la high, la muchacha muy elegante, preciosa. Y exactamente, ella iba y me llamaba. Y entonces yo conversaba con ella y planificaba la comunicación con ella. Lamentablemente, pues, no se dio, pero era una muchacha muy elegante, muy preciosa. Que Dios permita tenga todavía vida. Ajá, correcto. Wilfredo, la parte de ferrocarril casi lo que me queda es una pregunta, pero como queremos hacer esto como un documento histórico, en cuanto a todo todo el proceso de ferrocarril, de la maquinaria, el uso, el movimiento, algún dato que tú entiendas que debemos dejar ahí grabado para las personas que van a ver esta entrevista por internet, que sea de información valiosa para personas que estudien, que no hayan algún dato o alguna información que sea valiosa. Bueno, mira, yo en cuanto a ferrocarril son un sinnúmero de locomotoras. La gente considera, ven una locomotora y dice, mira un tren. No, es una locomotora. Tren se convierte cuando es la locomotora con vagones, no importa el vagón que sea. Y desde niño, lo primero que hace un padre casi siempre, que son varones, es regalarle un tren. Y el nene empieza a ver el trencito tocar pito, a botar humo, y ahí nace el interés de uno. Yo he vivido el amor hacia los trenes. Y lo viviré hasta el final. Porque aquí es donde yo estoy haciendo esta narración. Yo tuve la dicha en 1976 de establecer lo que se llamó el Parque Diversilandia. Y lo establecí porque aquí yo voy a tener la dicha de tener un tren. Un tren pequeño físicamente, pero lo logré. Más tarde, al cerrar el parque,
vendí todo el equipo menos el tren. Más tarde, en 1983, al enterarme que el alcalde de Arroyo quería establecer un tren en el pueblo de Arroyo, yo fui allá y le ofrecí lo que yo tenía. Y me dijo, yo ahora no te lo puedo comprar porque no tengo el dinero disponible. Pero sin embargo te ofrezco la ayuda necesaria para que tú te instales aquí en el pueblo de Arroyo y hagas la ruta que tú creas conveniente después que te pones de acuerdo con la administración de Aguirre. Estudié toda la ruta y yo viajaba de Arroyo a La Philip en Guayama. Eran los viajes regulares. Y de Arroyo en viajes especiales a Ponce, detrás de la refinería de Zacayé. Se daba un servicio muy profesional, porque siempre digo que el público que paga para que le ofrezca unos servicios, hay que ofrecérselos profesionalmente. No se deben engañar. Todo servicio debe hacerse profesional. Y vivo tan enamorado de los trenes que escribí la siguiente frase, hace ya muchos años. Cuando mi corazón se detenga, el tren sonará su pito para anunciar mi partida.